La muerte. ¿Por qué la muerte en su triple sentido es el estudio que vamos a tener? ¿Por qué? Sí, pues vamos a hablar, como lo estuvimos viendo, de esos tres aspectos, digamos, de la muerte. El domingo un poquito hablábamos de esto, pero no lo profundizamos. Así que aquí lo vamos a hacer porque Hebreos 9:27 dice: así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y eso habla de la muerte física, y después vendrá el juicio. ¿Qué pasa después del juicio? ¿Hay algo más? ¿Hay otra muerte o qué? Entonces por eso queremos ver el aspecto de, es cierto, la muerte es el gran enemigo de la humanidad, pero puede ser realmente el gran enemigo, como decíamos el domingo, la muerte o es una bendición o una maldición. Una maldición, exacto. Que es la muerte física para las personas, o una maldición porque los lleva a la muerte eterna, o una bendición porque los va a llevar a esa continuidad de esa vida eterna. Hablando de la muerte física. Ajá. Sí, porque es inminente esto. Sí, todos vamos a morir. Y vamos a morir en el momento menos esperado, quizá. Ok. Y hablando físicamente, que no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero el enfoque es prepararnos para esa muerte. Para esa muerte. Y para la vida real, ¿verdad? Que es lo que queremos invitar a nuestros oyentes, que estén preparados para que la segunda muerte o la muerte eterna no llegue a sus vidas. Y es enemigo de la humanidad, Samuel. Sí, es el enemigo. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que es el enemigo final que será vencido, la muerte. El enemigo, hablando sí, de la muerte física. Que no podrás vencerla. Uno no, física. Jesucristo lo hizo. Sí. ¿Verdad? Entonces es un enemigo, pero todavía sigue actuando. Y el domingo veíamos por qué. Porque el pecado es el papá de la muerte, ¿verdad? Así que lo vamos a ver. Pero hablando de esto, la primera cosa que pensamos en ese aspecto del sentido, del triple sentido, es la muerte espiritual. Muerte espiritual. Y la muerte espiritual, de hecho, la palabra muerte o la muerte en sí significa separación. Separación, definitivamente. ¿Verdad? Sí. Separación. Por lo tanto, una persona que, hablando de muerte espiritual, es una persona separada de Dios. Así es. ¿Qué pasó con el primer hombre, verdad? Muchos dicen, bueno, dice ahí que el día que comieres de este fruto morirás. Pero muchos dicen, Adán no murió, ¿verdad? Y piensan que porque no murió físicamente, entonces Dios falló. Exactamente. Tú estás hablando de la comunión con Dios. Exacto, la muerte espiritual vino. Se separó esa comunión que tenía. Exacto, y en forma más fuerte lo hizo diciendo, y sales del paraíso y no puedes entrar porque va a haber unos querubines guardando la entrada para el árbol de la vida. Y qué buena enseñanza, ¿verdad? Morir, muerto y no aceptado por Dios. Estar separado de Dios. Estar separado. ¿Por qué muerte es separación? Separación. Y exactamente esos tres aspectos de la muerte nos hablan de separación. Primero, la muerte espiritual es separados de Dios. Pasó con Adán y, como decíamos el domingo, pasa a todos. Estamos automáticamente, porque somos descendientes de Adán, exactamente. tenemos los genes de Adán, ¿verdad? Y cargamos con las consecuencias del pecado. Entonces ahí empezó la muerte. Empezó la muerte espiritual. Y llegó la muerte física también, ¿verdad? Pero la muerte espiritual, de hecho, en Efesios 2:1 y 2, ¿qué dice? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Dice, ¿sí? Hablando a los creyentes en Efesios 2, sí. A los creyentes de Éfeso le dice, antes, que no eran creyentes, estaban muertos. ¿Muertos qué? Espiritualmente. Sus delitos, desobediencia. Estaban con sus pecados, de hecho vivían en pecado, igual que todo el mundo. O sea, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o desobediencia y pecado. ¿Y a quién obedecemos? Al diablo. O sea, vivimos para el diablo. A él sí estamos unidos al diablo y estamos lejos o estamos muertos. En otras palabras, la comunión vino a hacer ahora con Satanás.
Exacto. ¿Por qué? Porque el hombre decidió, como le decíamos hace unos semanas mensajes atrás, ¿verdad? El hombre decidió hacerle caso al diablo. Mira, come. Y decidió tomar el fruto, comerlo. Y en ese momento obedeció al diablo y ha seguido obedeciéndolo. Pecado es, por lo tanto, no hacer caso a Dios, desobedecer a Dios, vivir. En un sentido creemos que es para mí, yo soy el centro, pero estamos viviendo para el diablo, porque el diablo nos dice, hazme caso, tú eres el mero bueno, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos de Dios. Por eso en Colosenses 1:21, hablando de que éramos enemigos, estamos separados. Dice, esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, otra vez a los creyentes. Otra vez está hablando. Ajá. Ustedes antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, por sus pecados. O sea, el pecado nos separa de Dios. Y una persona que no tiene a Jesucristo está peleado con Dios, está muerto espiritualmente, su espíritu o su relación con Dios no existe. Hay un concepto de mucha gente que dice, yo estoy bien con Dios, yo no me he enojado con Dios, yo siempre hablo de Dios, pero no saben que están separados, están muertos. Sí, porque otra vez pueden tener una idea aquí en su mente. Exactamente. Pero su vida, sí, porque no están de acuerdo a la Biblia. Si tú naciste de Adán y Eva, si vienes del chango es otra cosa. Pero ¿cuántos creen eso, verdad? Con una idea que los aleja de Dios. Quizá parezcan changos, pero bueno, la idea es que muchos se creen que agradan a Dios porque ellos hacen todo bien, son perfectos. Y ya vimos el domingo que la Biblia dice, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Pecamos en nuestro pensamiento, como dice ahí, pensamiento y acciones, ¿verdad? Sí. Actuamos mal. De hecho, la Biblia dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya está adulterando, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces robamos con nuestra mente, adulteramos con nuestra mente, matamos con nuestra mente a otro, ¿verdad? Y creemos que no hemos hecho el mal, pero dice la Biblia que Dios conoce el corazón y ve nuestros malos pensamientos y estamos lejos de Él, porque Dios no puede recibir pecado, Él es santo. Por eso, cuando nosotros queremos, como tú decías, gente que dice, yo quiero hacer el bien, yo voy a ir a la ley de Dios y la voy a obedecer. Exacto, sí. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7 dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, y era judío. Era judío, sí. Pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, lo que decíamos ahorita, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. O sea, estoy muerto espiritualmente porque a lo mejor él dice, según yo creía o viví sin entender la ley, pero de repente decía, no matarás, pero en mi mente venía, ojalá te mueras. Y me mató el mandamiento, en otras palabras, me hizo ver que estoy muerto. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Después se da cuenta, porque la gente a veces no se da cuenta. Exacto, eso es lo que yo digo, que se den cuenta. Pablo está hablando de una experiencia personal. Se da cuenta porque el Señor nos despierta, Dios nos llama y entonces nos convence, según Juan capítulo 16, de pecado, justicia y juicio. Entonces, mientras no seamos convencidos por el Espíritu Santo, la gente piensa que está bien. Pero ponte a pensar, si no estás haciendo lo contrario de la ley, como lo hemos dicho antes, ¿verdad? Empezando por los mandamientos, los 10 mandamientos. Vamos a empezar por el tercero. No tomarás mi nombre en vano. ¿Cuántos no hemos expresado el nombre de Dios? Juramos en el nombre de Dios. Juramos o hasta lo usamos como expresión. ¡Ay Dios! Estamos tomando su nombre en vano. ¿A poco que te gustaría que dijeran? ¡Ay Trejo! Y ya se agarra una costumbre. Por ejemplo, ahora la mala expresión de que oh my God. Es lo mismo. ¡Ay Dios! Digo, mi Dios! ¡Ay Dios! Pero ya en todo momento, en cualquier momento. Imagínate allá entre los judíos, entre aquellos que alguien tomaba el nombre de Dios en vano y moría. O le sacaba la lengua. Entonces, le quemaba la lengua. ¿Qué pasó ahí? Se dan cuenta de que el pecado realmente nos ha atrapado y vivimos contrarios
Vayan a Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Así Y es. empezamos a ver todos los mandamientos, simplemente con el último, no codiciarás. Ni la mujer de tu prójimo, ni el carro, ni la casa, nada de tu prójimo, no lo codicies. Y empezamos a ver, yo quisiera esa casa, yo quiero ese carro, yo quiero. Y empezamos a codiciar, ya estamos pecando. Por lo tanto, dice Pablo, esos mandamientos me hicieron ver que estaba muerto. Estaba muerto, exacto. Con toda razón, Romanos 7:24, el que dice, Soy un pobre. desgraciado. O sea, pero fíjate qué expresión tan drástica. Sí, tan en esta tremenda. versión la pone fuerte porque... ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado? Fíjate. Y la muerte. Y la muerte. El pecado es pariente de la muerte, como Claro. dijimos, es el papá de la muerte. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a librar de esta vida dominada por el No pecado? más que en otras versiones habla, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ajá. Del pecado, Pero- de la muerte, de este cuerpo en el que está precisamente Fíjate. separado Un de hombre Dios. sin gracia. Es desgraciado. Ajá. Está bien. Por eso ahí en Juan 5 dice, les digo la verdad, el Señor Jesucristo hablando de esa verdad que da vida. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte A la vida. espiritual, como estamos hablando, a la vida espiritual. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya está aquí, ya ha llegado, dijo Jesús en aquel tiempo. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que le escuchen vivirán. Si luego siguen leyendo en los versículos 26, 27, 28, se darán cuenta que esta es diferente. Este es los que le escuchen ya. Luego dice, vendrá la hora, llegará el tiempo en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Pero esto es a futuro. Esto, sin embargo, que leemos ya está aquí. Me impacta eso. De hecho, ya ha llegado. De Ya hecho, está aquí, esta es la hora. Y la gran diferencia de muchos que interpretan mal este versículo, Samuel. ¿Sí? Por eso está diciendo ya, el que oiga la voz de Jesucristo. Y él dijo, el que a mí viene no lo echo fuera, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, el que oiga mi voz, me recibe, me acepta, se entrega, pasa de muerte a vida. Sí. Ahora tenemos vida espiritual. Ese es el cambio. El cambio. Y está la muerte espiritual y la vida espiritual, pero espiritual. estamos enfocando en la muerte. Claro. Todos estamos muertos en nuestros pecados, Y pero delitos, sí, sí. cuando vamos a Jesucristo, Él es el que da vida. Él es la resurrección y la vida. Pero también hablamos de la muerte física y esa va a llegar a todo mundo. La muerte física, Mateo 6:27 dice, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? No, definitivamente. Ya tenemos nuestros días contados aquí en esta tierra, el Señor ya sabe, Sí. ¿verdad? Entonces, aunque nosotros queramos, pues no tenemos el poder, es solamente Dios. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo aquí en esta Sí, tierra. porque no importa qué pase, algunos dirán, voy a disfrutar de la vida, voy a hacer esto. no. Haga lo que hagas, cuando llegues al momento de la muerte, ahí todos vamos a ¿Cuántos años deseas tú vivir? no sé, mientras tenga... No, el deseo. ¿Por qué Bueno, no? yo diría, mientras tenga la capacidad mental y física, quizá 80, 90, pero si Yo ya... deseo mientras me esté moviendo y no depender de alguien. Digo, pero si es un escapa de deseo, eso, ¿verdad? ya, yo diría, pero no se el lo estoy Señor... pidiendo al Señor, de no va a ser depende de propio. él. Sin embargo, todos vamos a pasar. Y hay que estar preparados para la muerte física. Hay que estar preparados. ¿En qué aspecto? Si te vas a morir. Bueno, yo creo que lo mejor es la preparación espiritual que ya Amén. vimos. Amén. Pero no podemos extenderla, como dice ahí, ni siquiera una hora. Está como aquel hombre que llegó, ¿verdad? Con el doctor. Y el doctor le dijo, es que le quedan 6 meses de vida, nada más. Su cáncer está muy avanzado, va a morir en 6 meses. Aquel hombre rico, ¿verdad? Muy rico. Doctor, le pago lo que sea, ayúdeme, que viva más tiempo, que no, 6 meses es muy poco. Dígame cuánto le pago, yo lo hago, nomás dígame qué hacer. Bueno, le puedo dar un consejo, o 3 consejos, 3 ideas. Primero, busque una viuda que tenga como unos 10 hijos y cásese con ella. 2, váyase a vivir allá a Texas, allá a los ranchos
Sí, váyase, deje Georgia bonito y váyase allá. 3, cómprese unas 10,000 cabezas de ganado. Y eso me va a alargar la vida. No, pero van a ser los 6 meses más largos de toda su vida. Por eso hay en Job 21 que dice. Sí. Dice, hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y de salud. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Sin embargo, todos en la tumba son iguales. A unos y a otros se lo comen los gusanos, definitivamente. Entonces, por más que queramos, ¿No eres más rico? Aunque te entierren en un ataúd de oro, Ajá. todo. No importa. Fíjate que lo van a comer los gusanos. qué diferencia, ¿verdad? Ahí. Entonces, todos vamos a pasar por la muerte física. Alguien dirá, ¿hay excepciones? Bueno, Enoc y Elías no murieron. Y también la Biblia dice que cuando Cristo venga, en su venida, los creyentes, porque eso es, Enoc y Elías eran creyentes, ¿verdad? No eran incrédulos, así que fueron al cielo sin morir. Sin embargo, Dios santificó, renovó sus cuerpos, porque esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando Cristo venga, los que estén vivos en ese momento, dice que su cuerpo será transformado, no morirán. Entonces hay excepciones para creyentes que no han muerto o que no morirán, pero mientras no pase eso, todos vamos a morir. Todos. Y inmediatamente, pues, como dice ahí el juicio, Mateo 10:28, por eso nos dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. No. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo, en un cuerpo resucitado, malvado, que va a ir al infierno si no ha aceptado a Cristo. Así Por es. eso Jesucristo nos invita, ¿verdad? Aunque vas a morir físicamente, no tienes que morir eternamente, que luego ahorita vamos a hablar de esa muerte Lo que eterna. vamos a entrar, Pero ¿verdad? ¿qué dice Juan 11:25? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. No, son palabras del Señor. Ahora, si alguien dice, es que yo estoy muerto espiritualmente, es cierto, todos nacemos con esa muerte espiritual. Pero ahí dice, yo soy la resurrección y la vida. Si tú estás viviendo y te entregas a mí, no vas a morir por la eternidad, jamás morirás. Pero el que ya murió y creía en mí, aunque esté muerto, vive o vivirá. De hecho, dice la Biblia que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así es. Entonces, una persona que murió en Cristo está con Cristo. Por eso Pablo decía, yo no sé, estoy en dos decisiones. Quedarme aquí para ayudarles y seguir testificándoles, o irme. Es mucho mejor irme con Cristo. Seguro, sí, pero claro. Quedarme pues es útil para ustedes. Ajá. Entonces, pero no sé qué escoger en ese sentido, pero estoy listo para irme. Y más quisiera estar con mi Señor, ¿verdad? Entonces, lo que decía el apóstol Pablo, que había resucitado por primera vez, o sea, su resurrección primera en Cristo Jesús. ¿Por qué digo resurrección primera? Bueno, ahorita lo voy a explicar aquí en la tercera Sí, muerte. eso es lo que nos habla de que la muerte eterna. Ajá, ¿verdad? es la segunda muerte. Sí. La muerte primera es la física. La física. Todos vamos a morir la muerte física, pero los que no entregaron su vida a Cristo van a morir espiritualmente o eternamente. Como dice aquí, el que cree en mí jamás morirá. Así es. Pero el que no va a morir eternamente. Por eso en Apocalipsis 21:8 que dice, Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, mira, ahí está. a la segunda muerte es en el infierno, en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿cuántos que no tienen la primera resurrección? Porque si te fijas, el versículo que leímos en Juan dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no va a morir jamás, porque Él nos resucita. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, resucitamos por primera vez. La segunda resurrección va a ser cuando Cristo venga y seamos levantados. Así es. Pero la segunda muerte va a ser en el infierno. La primera muerte todos la vamos a tener.
todos vamos a morir. Por lo tanto, ahí en Apocalipsis 26, que algunos han torcido algo, Eso es lo que sí. dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ahora, en Apocalipsis jamás habla de la segunda resurrección. Habla de la primera resurrección, como dice aquí. Ahí habla. Sí, Pero no de la exactamente. segunda, porque Apocalipsis no está enfocando en ese sentido figurado la segunda resurrección, llamándola así. Y la segunda muerte, Apocalipsis no menciona la primera muerte directamente. ¿Por qué? Porque estas dos No que infiere, no está infiriendo eso. las infiere, sí, en otras palabras las da por sentado, ¿verdad? Ajá. Existen, pero no las menciona. Ok. ¿Por qué? Porque las que no menciona son físicas. Ujú. Y las que menciona aquí son figuradas Son o figuradas. son espirituales, ¿verdad? En un sentido. Las que no menciona son físicas. Por ejemplo, dice aquí, los que forman parte de la primera resurrección, que es espiritual porque Sí. está aquí, entonces la segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Entonces, si tú formas parte de la primera resurrección, que es espiritual, la segunda resurrección es física. Tú vas a resucitar físicamente, como dice Pablo en 1 Corintios 15, ya hablamos de eso antes, Sí. que vamos a ser levantados con un cuerpo glorificado, pero no lo menciona la primera resurrección, que es la espiritual. Los que son resucitados por Cristo, Amén. o sea, les da una vida nueva, los que tienen una vida nueva, según 2 Corintios 5, O sea, el cambio de 17. vida que tenemos al principio, con Cristo Sí, Jesús. el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén, amén. O sea, es una nueva vida. Nueva es vida. nacer de nuevo. como Hemos lo dijo. resucitado en Cristo. Exacto, como dijo a Nicodemo. Sí. Si no naces de nuevo, entonces nacer de nuevo es tener nueva vida o es ser resucitado Ahí está la por primera primera resurrección. vez. Entonces, la primera resurrección, que es espiritual, te va a llevar a estar con el Señor. Dice, van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, con Él en el cielo. Amén. Pero, y eso reinarán con Él durante 1000 años, no nos metemos ahorita mucho en eso, pero no. el 1000 es número perfecto, vamos a estar reinando completamente con Él, por la eternidad. Sí, sí. Ahora, la segunda muerte, la primera todos, no la menciona, entonces es para todos, también es física, todos vamos a morir físicamente. Pero si tú no tienes a Cristo, si no resucitaste por primera vez, vas a morir eternamente, que estamos hablando de la muerte eterna. Ajá. Y la segunda muerte, ¿verdad? Como dice aquí, ya no la tiene vimos. injerencia. Sí, para los que resucitan por primera vez, la segunda muerte no se aplica. No se aplica, ¿no? Pero la segunda muerte es en el infierno, según vimos ahorita en el versículo anterior, Exacto, ahí en el es. lago de fuego que arde con azufre. Ajá. Entonces, si una persona no entrega su vida a Cristo, no resucita por primera vez y sigue muerto espiritualmente y va a pasar a la muerte A la eterna, muerte eterna, exacto. por toda la eternidad. Por eso leíamos hace ratito en Juan 5:24, les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán, resucitarán por primera vez. Y no la confunda con la muerte, con la resurrección física que va a ser en la segunda venida. Déjenme leerlo, no está aquí en sus hojitas, pero la puedo leer en la Biblia. Déjenme buscar la Nueva Traducción Viviente, en 26 en adelante. Dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. 5:28. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo. Él había dicho, ya el tiempo está aquí en que los que oyen la voz vivirán. Pero luego dice, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio, o sea, la segunda muerte. Si tú no entregaste tu vida a Cristo, Amén. pues viene la segunda muerte, que no es precisamente lo que Dios quiere para cada uno, sino que tengamos vida eterna. Pero todos vamos a ser juzgados. Así es. Como dice allí en Eclesiastés 12:7, que dice, Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue que fue quien lo dio. Por eso también lo mismo dice en Hebreos 9:27. Así como cada persona
está destinada a morir una sola vez, o sea, el Y polvo después vuelve a la tierra y después el juicio. y después viene el juicio. El Espíritu va a Dios que lo dio, vamos a ser juzgados todos ante Amén. Dios, ¿verdad? Al morir, no necesariamente en ese momento, recuerden que en la eternidad no hay tiempo. Así es. No alguien dice, ay, empezó en la primera hora, no, en la eternidad se acabó el tiempo. El único tiempo que tienes, tiempo, entre tú y el juicio es mientras vives. Cuando Amén. mueras se acabó, vas al juicio. Porque al morir entramos en la eternidad, ahí no hay tiempo, y en la eternidad ya en un sentido vamos a estar en el juicio y a dar cuentas ante Dios. Podemos, antes de concluir, que hay muchos muertos vivos. Exactamente, la muerte espiritual, Exactamente. lo que decíamos, Y eso es la oportunidad que Dios nos da para entregar para nuestra vida. entregarnos. El que oye la voz del Hijo de Dios Amén. vive espiritualmente, Vive espiritualmente. y ya tiene la vida eterna. O sea, la muerte eterna, la segunda muerte, Amén. no tiene potestad sobre él, Gloria a sino Dios. ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si tú no has Bendito entregado sea tu vida a Cristo, Él te está llamando. ¿Para qué? Para que abras tu Hermoso. corazón. Señor, me entrego a ti, te recibo en mi vida, perdona mis pecados y quiero hacer tu voluntad. Y la segunda muerte no va a tener autoridad Así sobre es, ti, así es. sino que Jesucristo te da vida eterna. Así que esa es la invitación. Vamos a orar y ojalá que tú entregues tu vida a Cristo. Dios te bendiga. Señor, en tus manos nos ponemos. Si alguien aquí no tiene a Jesucristo en su vida todavía y está muerto espiritualmente, que sea la hora, que sea el día en que diga, Señor, perdona mis pecados, límpiame de todo mal, me entrego a ti, te confieso mi maldad y reconozco que merezco el infierno, pero en este momento también acepto la voz del Hijo de Dios. Él murió por mis pecados y ahora me da la vida eterna. Señor Jesús, entra en mi vida, transfórmame, resucítame por primera vez para poder estar contigo. Dame una nueva vida para no tener la segunda muerte, sino tener la vida eterna Sí, Señor. que tú estás ofreciendo. Gracias por tu amor y bondad. Nos entregamos a ti. Y Señor, gracias porque tenemos esa vida que tú das, que podamos compartirla, vivirla y ser de bendición. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.